se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Para mí pues es una alegría y un gozo de estar con ustedes. Pues muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos vuelve a conceder después de varios días que estuve por fuera pues de aquí de Panamá. Estuve en México, en Veracruz, y también tuve la oportunidad de estar en un lugar llamado Tepatán, teniendo pues conferencias. Gracias a Dios pues se ha podido predicar el mensaje y almas han descendido a las aguas bautismales para gloria al Señor. Y bueno, estoy seguro que igual que en este caso, pues muchos de ustedes también han tenido la oportunidad de ir por doquier predicando el Evangelio del Reino y el mensaje final para este tiempo, que es que nuestro Señor se acerca y todo el mundo debe prepararse para darle la bienvenida cuando Él se manifieste en gloria y majestad. Pues bueno, por ese caso no habíamos podido estar de hace unos días, pero gracias a Dios pues que hoy tenemos la oportunidad ya de estar nuevamente por aquí. Y pues bendito sea el Señor que todos están fieles y firmes, ¿verdad? El Señor les bendiga. Vamos a tratar de escudriñar un poquito la palabra del Señor. Pues no sé, el tiempo es un poco corto porque esta no es la mejor hora, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿ok? Vamos a tener una oración, vamos a inclinar el rostro donde estamos, los que podamos nos postramos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Cariñoso y bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta ocasión por habernos guardado y habernos librado de todo mal, de todo peligro en el día que acaba de pasar. Y en este nuevo día, Señor, nos permites pues estar a tu lado y todos juntos como hermanos, como decía nuestro hermano hace un momento, pues estar aquí unidos, unánimes juntos, agradeciéndote, Padre, por todas tus bendiciones y tu gran bondad. Gracias por darnos la oportunidad de poder trabajar dando tu mensaje, a pesar de que no lo merecemos porque no hay nada bueno en nosotros. Pero a ti te ha placido, Señor, concedernos el maravilloso don de proclamar este mensaje al mundo. Denos entendimiento y sabiduría para saber cómo hacerlo y que este mensaje pueda calar en los corazones, Señor, y lleve al arrepentimiento, al convencimiento y sobre todo pues lleve a la solución que es nuestro Salvador Cristo Jesús. En su nombre lo rogamos humildemente. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, esta noche me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Malaquías, uno de los libros más interesantes. Bueno, todos son muy interesantes, pero este libro es muy interesante para este tiempo en que estamos viviendo. En el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 13, nosotros encontramos la siguiente declaración. Algo muy interesante, miren lo que dice, capítulo 3 de Malaquías, versículo número 13, dice: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice Jehová, y todavía decís que hemos hablado contra ti. Pregunta, ¿qué hemos hablado contra ti? Es decir, había en el pueblo una descaradez, podríamos decirlo, o cierto nivel de desfachatez, que sus palabras o sus preguntas hacia el Señor eran un tanto desafiantes, es decir, aún trataban de tildar como mentiroso al Señor, ¿no? Al preguntarle de una manera descarada y un poco deschavetada, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué es lo que hemos dicho contra ti? El versículo 14, el mismo Señor, nuestro mismo Padre Celestial, sigue diciendo: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Yahweh de los ejércitos?
Pues había este lema en medio del pueblo de Israel, ¿no? Del profeso pueblo, 400 años antes de que viniera el Nuevo Testamento, 400 años antes de Mateo. Pues nosotros veíamos esta era la situación que se estaba viviendo en medio del pueblo de Israel. La gente decía, pues por demás es servir a Dios, y que aprovecha que guardemos su ley, y que andemos tristes delante de Yahweh de los ejércitos. Decimos pues, versículo 15, ahora, que son bienaventurados los soberbios, y también que los obreros de iniquidad son los prosperados, y aunque tentaron a Dios escaparon. Esta era la conclusión a la cual había llegado el pueblo en el tiempo de Malaquías, el profeta Malaquías. Habían llegado a la conclusión que era por demás servir al Señor, ¿verdad? De que realmente los obreros de iniquidad eran los que prosperaban, y aunque tentaron a Dios escaparon. O sea, se pensaba o se creía, o era el pregón lo que se conversaba en las calles de Jerusalén y en las calles de todo Israel, que los inicuos eran los que prosperaban, ¿verdad? Olvidándose pues de lo que había dicho David en el Salmo, cuando dijo que no fijáramos los ojos en las ganancias del inicuo, porque ciertamente son como el agua y se van a ir como el agua entre sus dedos, ¿verdad? Pero aquí encontramos pues que el pueblo llegó a esa conclusión, y el versículo 16 hace una introducción muy interesante, que es en lo que me interesa esplaciarme en este momento. Dice, entonces, los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Fíjense ustedes que a pesar de la apostasía que se estaba viviendo en medio del pueblo en este tiempo, a pesar de la conclusión a la que habían llegado todas estas personas, ¿verdad? Todo ese pueblo de Israel que aparentemente servía al Dios de los ejércitos, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor y Padre Celestial, Jehová. Había un grupo, dice el versículo 16 comenzando, que entonces los que temen, ese grupo se caracterizaba tenía una característica muy importante, muy profunda. Y el versículo inicia diciendo, los que temen a Jehová hablaron cada uno con su compañero. Es decir, ese grupo de los que temen a Jehová tenían un mensaje para sus compañeros. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 19, capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, que es el mensaje que nos hace a nosotros ser lo que nosotros somos. El versículo número 6 nos dice lo siguiente: vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos queridos, aquí hay un aspecto muy interesante, pues ya lo hemos comentado anteriormente, ha sido una de las cosas que más estoy predicando en este tiempo, el temor del Señor. Dice el versículo 7, el primer aspecto del mensaje del primer ángel, o el primer enfoque que el primer ángel le da en alta voz, es hacer un llamado a ese profeso pueblo a que tema a Dios, es hacer un llamado al mundo entero a que tema a Dios. Pero una de las cosas que yo he visto que se ha perdido más en este tiempo, mis amados hermanos, me están escuchando en esta hora, es precisamente ese temor de Dios. No hay temor de Dios en los corazones de la gente hoy, y lo podemos ver muchas veces, hermano, lo digo con mucha tristeza en mi corazón, lo podemos ver en nuestras iglesias, en nuestros grupos. Tristemente tengo que decirlo así, hermanos, porque tengo que ser muy sincero, muy veraz, pero dentro de los mismos grupos que nosotros, en los cuales nosotros estamos, se está viendo una manifestación de falta de temor en el corazón hacia nuestro Padre Celestial. Y esa falta de temor se manifiesta en el irrespeto que se da en medio de los templos, en medio de las iglesias. Cuando nosotros llegamos los sábados a adorar a las iglesias, encontramos los hijos de los profesos que pretenden por lo menos ser o pertenecer a ese grupo que dará ese mensaje, ese último mensaje de misericordia, que es el mensaje de los tres ángeles. Los mismos hijos están corriendo de un lado hacia otro, otros están organizándose, acomodando y subiendo los pies encima de las sillas para quedarse dormidos, para acostarse a dormir. Otras personas salen a pasear a sus hijos afuera, otras personas se paran en medio del púlpito para ir al baño,
perdón, en medio del sermón. Otras personas llegan a las iglesias mascando chicles o con las mangas de las camisas recogidas. Otras mujeres pues se atreven hasta llegar con pantalones, y es una serie de circunstancias que se están dando en medio de las iglesias que realmente nos muestran que el temor a Jehová, el temor a Yahweh, nuestro Rey Salvador, se está perdiendo en medio del pueblo de Dios, se ha perdido en medio del pueblo de Dios, y es menester que vuelva a levantarse ese mensaje, es menester que se levante ese grupo sobre los cuales Malaquías, capítulo 3, versículo 16, nos está hablando y nos está haciendo una referencia. Nos dice que entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno con su compañero. Hermanos, si hay algo que se está perdiendo y que no se puede perder en medio de las iglesias, en medio del profeso pueblo de Dios hoy, es ese temor. Porque si nosotros no entendemos lo que es el temor a Jehová, si nosotros no entendemos lo que es ese temor al cual nos está llamando el ángel, nosotros no estaremos incapacitados para dar ese mensaje. Fíjense ustedes que en el libro de Deuteronomio hay una referencia muy interesante. Si ustedes me acompañan un momento allá, nosotros a veces preguntamos o decimos, he escuchado muchas veces esa referencia, donde la gente dice, pero ¿qué tipo de temor es este? ¿Será ese temor de miedo? ¿O será un temor de respeto? ¿O qué tipo de temor será? Bueno, yo soy de la misma opinión que tienen muchos o que tenemos muchos, de que es un temor definitivamente de respeto y de amor hacia el Señor. Pero fíjense ustedes que en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, nosotros encontramos un aspecto muy interesante. Noten ustedes a dónde llegaba o a dónde, cuál era el límite para la rebeldía o el irrespeto de parte de un hijo del profeso pueblo de Dios. El versículo 18 del capítulo 21 de Deuteronomio nos dice lo siguiente: cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, contumaz es una característica interesante de obstinación, ¿verdad?, en el mal camino, o de irrespeto, de desobediencia. Eso es a lo que apunta la palabra contumaz. Y el mismo Dios, nuestro mismo Padre Celestial, es quien está hablando en este pasaje, dando los mandamientos. Capítulo 21, versículo 18 nos dice: cuando alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces su padre y su madre lo tomarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su ciudad. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá. Y lo que más me interesa resaltar en estos pasajes, aunque todo es muy interesante y se aplica mucho a lo que estamos hablando en este momento, es cómo termina el versículo 21. Dice: todo Israel oirá y temerá. Es decir, cuando la Biblia nos está hablando del temor al Señor, del temor a Jehová, del temor a Yahweh, nuestro Dios y Creador, Señor de todo cuanto existe, nos está también haciendo una referencia a que nosotros tenemos que tener cierto nivel de miedo, por así decirlo. Es decir, debe de haber en nosotros temor de faltar a ese nombre. Si nosotros vamos a Éxodo, capítulo número 20, fíjense ustedes lo que dice Éxodo, capítulo número 20, muy interesante lo que dice Éxodo capítulo 20, dice, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Y si ustedes notan este versículo número 7, ustedes se van a dar cuenta que el Señor no solamente está pronunciando una bendición, el Señor está pronunciando una amenaza. Dice: no tomará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Entonces yo creo, hermanos, que esto se nos ha olvidado muchísimo, ¿ok? Actualmente nosotros en el sistema en que estamos viviendo encontramos que hoy no se castiga al niño con vara. Hoy se tiene al niño como si fuera una tacita de cristal que no se le puede ni parar una mosca. Y el niño llega a las iglesias y se comportan como quieren, como les da la gana. Corren de aquí para allá, van de aquí para allá, algunos le llevan pinturas para que pinten, como si delante de la presencia del Señor nosotros pudiéramos ponernos a pintar. Y esas cosas no deben de ser, no deberían de ser, por lo menos no dentro de un pueblo que tiene una norma tan elevada como la que nosotros decimos tener. Y en este tiempo, justamente antes del sellamiento, mis amados hermanos, el Señor está llamando al pueblo para que despierte a la necesidad de que ese temor de Yahweh, ese temor de Jehová, debe vivir en nuestros corazones y debe ser infundido a través de los padres en nuestros hijos. La mensajera del Señor dice que cuando nosotros guardamos el sábado correctamente, pero permitimos que nuestros hijos correteen y jugueteen y vayan de un rincón a otro corriendo en las iglesias y gritando y estén por allí despabilados en medio del sermón, es como si nosotros no estuviéramos guardando nada, hermano. Entonces, ¿cuántas veces está sucediendo esto? ¿Cuántas veces se está repitiendo en medio del pueblo hoy esta situación? Y precisamente en el libro ahí que estábamos leyendo, el libro de Malaquías, nos está haciendo una referencia precisamente a esto. Dice el versículo 16, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno con su compañero, capítulo 3, versículo 16 de Malaquías. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno con su compañero para darles una referencia, para darles podemos decir una reprensión, un llamado de atención a que ese temor tiene que volver a reverdecer en nuestro corazón. Porque ese es el mensaje del primer ángel, hermano. No podemos nosotros pretender dar, nuevamente lo digo, lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, no podemos nosotros pretender dar el mensaje del tercer ángel, del cuarto ángel, si nosotros no llegamos a comprender lo que realmente significa el mensaje del primer ángel. Y es que el ángel está llamando inicialmente a que se tema, hermanos, a que se tiemble delante de ese nombre, delante de esa presencia de nuestro Padre eterno. Sigue diciendo el versículo 16, entonces los que temen a Yahweh, que hablaron cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro eterno Padre Celestial. Dice el versículo 17, ese grupo, hermanos, de los cuales Apocalipsis 17 nos dice que son llamados elegidos y fieles, de ese grupo, Yahweh dice lo siguiente, y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo y le serviré, a su hijo que le sirve. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, capítulo 4, versículo 1, porque he aquí viene la advertencia, hermanos, escuchen muy bien la advertencia, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa, y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Aquí hay algo sumamente interesante y muy profundo que me gustaría comentar en este momento. Sin embargo, no es mi tema en este momento, hermano, lo dejaremos para otro tema. Simplemente les voy a adelantar una cosa. Hay demasiada soberbia en medio del profeso pueblo de Dios. Hay demasiada ira, hay demasiado mal genio, hay demasiado altivez. El Señor dice que Él odia, dice Proverbios capítulo 6. Hay 6 cosas que Jehová odia y aún 7 que su corazón aborrece. Dice los ojos altivos. ¿Ve? Y allí sigue dando las manifestaciones de las cosas que el Señor odia. Y dice los soberbios. Yahweh los odia, hermanos. El Señor Jesucristo nos dice a través de su mensaje, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ok? Para esos soberbios, hermanos, que no seamos hallados por ese temor que tenemos al Señor, que profesamos tener al Señor, que es altivez,
que esa soberbia, que esa ira, que ese deseo. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de preferirnos como mejores unos a los otros, dice, amaos los unos a los otros y cumplir de esta manera la ley de Cristo. ¿Ok? Pero en medio del profeso pueblo de Dios, hoy lo que se está dando es una carnicería, hermanos. Hoy todo el mundo está hablando mal de todo el mundo. Hoy hay separación, hoy hay división, hoy hay odio, hoy hay rencilla, hoy hay historieta de terror de cada uno. Quiere inventar una nueva historieta, hermanos. Y esto se está dando alrededor del mundo entero. La gente se está degenerando con la religión y no nos hemos dado cuenta que el llamado al cual nos está llamando el Señor es el llamado. Hermanos, es el llamado que nos está haciendo en Isaías, capítulo número, acompáñenme a Isaías un momentito, el capítulo número 53, capítulo 58, dice el versículo número 6, dice 58:6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Versículo 7, no es que compartas acaso tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Entonces, únicamente, dice el Señor, entonces cuando tú hagas estas cosas, nacerá tu luz como el alba. Entonces dejará de haber simplemente teoría entre nosotros y comenzará a haber una verdad que nos mueva, una verdad que sea testimonio a todas las naciones, una verdad que lleve cautivos a los corazones, a los pies de la bandera ensangrentada del príncipe Manuel. Hermanos queridos, dice aquí, entonces, únicamente entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad. Wow, hermano, yo no sé, pero a mí me ponen a temblar estas palabras del Señor. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria a su santo nombre. Esas son las características de esos hermanos que temen el nombre de Yahweh. Esas son las características de esos que nos está hablando Malaquías, capítulo 3, versículo 16, 17. Gloria al Señor, mis amados hermanos. El capítulo 4 de Malaquías, el versículo 2, nos sigue diciendo. Mas para vosotros, y vuelve a hacer la referencia, hermano, vuelve a hacer la referencia de ese pueblo precioso. Dice, mas para vosotros, los que teméis, vuelve y hace la referencia diciendo, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, y el día en que yo haré esto, dice Yahweh de los ejércitos. Ahora va a ser un llamado interesantísimo y profundo. Noten ustedes lo que dice, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El Señor está haciendo un llamado a su profeso pueblo en este tiempo, hermanos. Y está diciéndoles, acordaos, acordaos, acordaos. Así como dice en Éxodo, capítulo 20, versículo 8, acordaos, acordaos del día sábado para santificarlo. Aquí nos está diciendo también otra vez, acordaos, acordaos. ¿Acordaos de qué? Acordaos, dice aquí, de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Interesante, hermanos. ¿Acordaos de qué? De la ley de Moisés. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, ¿de cuál ley de Moisés? Dice aquí el versículo 5, he aquí que yo os envío a Elías, el profeta,
antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Justamente antes de que venga el día de Jehová, ese día grande y terrible que nos está hablando aquí en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice que Él enviará al profeta Elías, justamente antes de que venga ese día grande y terrible. Ese Elías tendría una característica interesante, dice el versículo 6. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten ustedes que aquí hay un enfoque interesante, hermano. Dice el Señor que antes que el Señor envíe, antes de que venga el día terrible y grande de Jehová, Él enviará un mensajero, y el mensajero es el Elías. Ese Elías representa al último pueblo que dará el último mensaje de misericordia, el mensaje del fuerte pregón, ese pregón que era un aumento hasta la venida de nuestro Salvador y Rey Jesucristo. Ese pueblo está representado por los 3 ángeles. La mensajera del Señor en el comentario, los que tienen la Biblia comentario me pueden acompañar, en el comentario de Apocalipsis 14, el versículo número 6 al 12, el comentario, la página 431 de la Biblia de comentario, hay un subtítulo que dice, identificación de los 3 ángeles, nos dice lo siguiente: Cristo viene por segunda vez con poder para salvación, alabado sea su nombre, yo digo amén. Ha enviado los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder, con autoridad, con temor en el corazón. Representan estos ángeles a ese pueblo que dará el último mensaje al mundo que perece, ese pueblo del que se supone, y yo digo amén, que así sea, nosotros somos parte. Pero Malaquías me está diciendo que ese mismo pueblo que nos está hablando allí la mensajera del Señor, es el pueblo, dice, que está identificado en Malaquías capítulo 4, versículo 5, como el tercer Elías. Y ese Elías tiene algunas características interesantes. Dice la primera, que él va a venir antes de que venga el día espantoso y terrible de Jehová. Y el versículo 6 nos dice que ese Elías convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, aquí hay algo muy interesante que nosotros tenemos que masticarlo. Yo no sé si vaya a alcanzar a dar todo el tema que tenía planeado dar, porque el tiempo es corto, pero vamos a tratar de avanzar lo que más podamos y en una siguiente oportunidad, pues lo terminaremos de presentar. Si es que no terminamos hoy. Fíjense ustedes que aquí nos está diciendo que ese Elías convertiría el corazón de los padres hacia los hijos y del corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, aquí hay algo interesante que nosotros no podemos pasar inadvertido. Y yo quiero dárselo en este momento. Nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas, capítulo número 1, si ustedes me acompañan, Lucas, capítulo número 1, versículo 17, nos hace una referencia sumamente importante con respecto a lo que dice la Biblia o a lo que la Biblia interpreta como que se vuelva el corazón de los padres a los hijos. Noten ustedes que casi siempre nosotros hemos pensado que cuando nos habla la Biblia de que el corazón volverá de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, pues nos está hablando de que hoy en día tiene que haber una obra de reconciliación, podríamos decirlo, entre padres e hijos. Ese es un enfoque muy interesante, ¿ok? Y yo digo amén. Definitivamente eso tiene que volver a ver en el corazón del mundo entero. Sin embargo, cuando la Biblia me está hablando de que el corazón debe volverse a los padres, pues necesitamos identificar primero quiénes son los padres. Y para eso vamos a dejar que la Biblia nos muestre quiénes son los padres. El capítulo 17 de Lucas, capítulo 1, versículo 17, nos dice, o dándonos otra vez la profecía de ese Elías, ¿ok? O más bien, anunciando el nacimiento de ese segundo Elías, dice, porque él irá delante de él, es decir, él, Elías,
irá, o aquí se está dando la profecía de Juan el Bautista, que fue el segundo Elías. Dice Elías, o Juan el Bautista, irá delante de él. Si ustedes notan en su Biblia, el segundo él es con mayúscula. Es decir, ya está hablando del Señor Jesucristo. Él, Elías, irá delante de él, de Jesucristo, en el espíritu y el poder de Elías. Es decir, sobre él reposaría ese espíritu de Elías, que es lo mismo que tiene que reposar en el pueblo de Dios en este tiempo. Hay un dato muy interesante que necesito hablarles sobre el espíritu y el poder de Elías en este momento. Miren ustedes, vamos a ir un momento al libro de Reyes. Déjenme ver si es primera o segunda de Reyes. En un momento yo le voy a decir, pero acompáñenme a Reyes, ¿ok? Reyes, para que veamos algo interesante sobre el espíritu de Elías. El espíritu de Elías, nosotros encontramos una referencia, yo no sé, ojalá ustedes tengan la Biblia de referencia conmigo, para que puedan leer conmigo, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo número 9 al 15, Segunda de Reyes capítulo 2, 9 al 15, nosotros encontramos la última entrevista entre Eliseo y Elías, cuando Elías estaba a punto de ser tomado al cielo. Dice que, el versículo 9 dice, y sucedió cuando Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de tu lado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le contestó, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí apareció un carro de fuego con caballo de fuego que apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hermano, esto es un título sumamente solemne e importante que es necesario que ese movimiento identificado como el tercer Elías posea. Dice que esta referencia, hermanos, primeramente se utiliza con Elías, pero luego más adelante se utiliza con Eliseo. Si ustedes siguen leyendo el libro de Segunda de Reyes, se van a encontrar que luego al referirse a Eliseo, también se refieren con el mismo título, y es un título sumamente solemne e interesante. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En ese tiempo, hermanos, el ejército que tenía carros y caballos era el ejército más poderoso. Es decir, estaba haciendo una referencia al poder, a la potencia, a la magnificencia de ese espíritu que Dios había dado sobre ese personaje llamado en este caso Elías. Pero dice que Eliseo pidió una doble porción de ese espíritu. Ahora, el Espíritu Santo, comentando este pasaje allí mismo en la Biblia de comentario, en el hay un título que se titula, la página 412, para los que tienen la Biblia de comentario, dice, poder unido con tierna compasión. Dice, Eliseo recibió una doble porción del Espíritu de Dios. Recibió una doble porción del Espíritu que había descansado sobre Elías. En él, es decir, en Eliseo, el poder del Espíritu de Elías se unió con la dulzura de la misericordia y la tierna compasión del Espíritu de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En Elías posó una doble porción de ese Espíritu. Y dice la mensajera del Señor que en Eliseo, mis amados hermanos, posó el Espíritu de Elías, pero se mezcló, se unió con la dulzura y la misericordia y la tierna compasión del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo sumamente interesante y profundo con respecto a lo que estamos hablando, hermanos, del Espíritu de Elías. Ahora, volvamos a Malaquías capítulo 6, en ese amor, en esa ternura que caracterizó el ministerio de Eliseo, en el cual posó una doble porción del Espíritu. Dice que él haría volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Vamos a ver una referencia más. En Mateo 23, Mateo capítulo 23, versículo número 30, ustedes me pueden acompañar allí. Mateo capítulo número 23, para volver a ver lo que está hablando cuando dice que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos a los padres. 23, versículo 30, dice,
Esto es una controversia entre los escribas y los fariseos, ¿verdad? Dice el versículo 26, fariseo ciego, limpia, hablando del Señor Jesucristo, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran fraternos, hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos participado de ellos en la sangre de los profetas. Noten ustedes que aquí el Señor Jesucristo hace una referencia a lo que decían los escribas y los fariseos cuando hablaban con respecto a los padres. Es decir, cuando ellos hablaban de los padres, hablaban de los profetas. Noten ustedes lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo número 72. Lucas, capítulo 1, versículo número 72. Dice, vamos a ver el 71, dice, que habríamos de ser salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Aquí nuevamente está hablando de los padres. Lucas 6, capítulo 6, versículo número 23, dice también, Lucas capítulo 6, versículo número 23, dice, regocijaos en aquel día y saltad de gozo, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, porque así hacían sus padres a los profetas. De nuevo está hablando de los antepasados. Lucas capítulo 11, versículo número 47 y 48 nos dice lo siguiente. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres. Aquí está hablando el Señor Jesucristo a los escribas, a los fariseos nuevamente. Y le dice, consentid en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaréis profetas y apóstoles, y a ellos, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde la fundación del mundo sea derramada en esta generación. Vamos también, hermanos, en el libro de los Hechos, el capítulo 3, libro de los Hechos, el capítulo número 3 y el versículo número 13. Hechos capítulo 3, versículo número 13 nos dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había determinado dejarla en libertad. Aquí vemos que también cuando hace referencia a los padres, está hablando, hermanos, de los profetas. El versículo número 25 nos dice, vosotros sois hijos de los profetas, capítulo 3, versículo 25, vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, hay muchos otros versículos. Hechos capítulo 5, versículo 30. Hechos capítulo 7, versículo 11. 1 Corintios 10, versículo 1. Gálatas 1, 14. Hebreos 1, 1. Y Hebreos 3, 9. Todos esos pasajes nos hacen referencia a que cuando la Biblia nos está hablando de los padres, nos está hablando de los profetas que escribieron antaño. Más exactamente, pues, en el libro del Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿ok? Muy bien, entonces dice el versículo 6 de Malaquías 4, que ese Elías convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra. Es decir, el Señor Jesucristo está llamando la atención a algo que se habría de olvidar en los últimos días. La mensajera del Señor, vamos a leer algunos pasajes inspirados, ¿ok? En Patriarcas y Profetas, la página 122, nos dice lo siguiente. El poco aprecio en que aún los dirigentes religiosos tienen la ley de Dios ha producido muchos males. La enseñanza tan generalizada de que los estatutos divinos ya no están en vigencia es, en sus efectos morales sobre las personas, semejante a la idolatría.
aquellos que procuran disminuir los requerimientos de la santa ley de Dios, están socavando directamente el fundamento del gobierno de familias y naciones. Los padres religiosos que no andan en los estatutos de Dios, no mandan a sus familias que siga el camino del Señor. No hacen de la ley de Dios la norma de vida. Los hijos, al fundar sus propios hogares, no se sienten obligados a enseñar a sus propios hijos lo que nunca se les enseñó a ellos. Esto es muy interesante, hermanos, ¿ok? Porque aquí nos está haciendo referencia a muchos otros mandamientos que el Señor dejó para su pueblo. En el comentario, yo no sé si alguno de ustedes tenga la Biblia de comentario, la estoy citando mucho, pero es que allí mismo, en los mismos comentarios, hay muchas referencias interesantes. En el comentario de Éxodo 20, del 1 al 17, el comentario de Éxodo 20, del 1 al versículo 17, nos dice lo siguiente. Ese capítulo ese subtítulo se llama 1.17 se llama El Padre junto al Hijo al promulgar la ley. Dice, por la continua transgresión, la ley moral fue repetida con asombrosa grandeza desde el Sinaí. Cristo dio a Moisés los preceptos religiosos que debían gobernar la vida diaria. Estos estatutos fueron dados explícitamente. Dice, estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminaran con la muerte de Cristo. Debían estar en vigencia con los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. Esos mandamientos debían su fuerza del poder de la ley moral y claramente y definidamente explicaban esa ley. Es decir, además de los 10 mandamientos que Dios dejó, además del precioso decálogo, había muchos otros mandatos que el Señor dejó en su palabra estipulados. El comentario de la Biblia de comentario, por ejemplo, del libro de Josué, el capítulo número 4, Josué capítulo número 4, versículo número 24, nos dice lo siguiente, la última parte del comentario, la página 240 de la Biblia de comentario. También esto está, hermanos, en el comentario bíblico adventista, el tomo 7A, el último tomo que es todo escrito de la mensajera del Señor, donde están registrados todos estos pasajes que están en la Biblia de comentario. El comentario de Josué 4:24 se titula Dios quería enseñar al mundo mediante su pueblo. Y la última parte de ese comentario nos dice, las palabras que Dios habló a Israel mediante su Hijo fueron dirigidas también a nosotros en los últimos días. No era solo para ellos allá en el Sinaí, hermano, eran también para nosotros. El mismo Jesús que enseñó a sus discípulos sobre el monte los abarcantes principios de la ley de Dios, instruyó al antiguo Israel sobre la columna de nube y el tabernáculo mediante la boca de Moisés y de Josué. La religión de los días de Moisés y de Josué es la misma que la religión de hoy día. ¡Wow! Entonces la religión, dice, de los días de Moisés y de Josué es la misma que la religión de hoy. No tiene por qué haber cambio alguno. ¿Ok? Hoy la teología actual ha hecho un poco de cambios que no les pertenece, no tienen la autoridad de ellos de hacerla. Y por eso el pueblo se ha apartado tanto. Y no digo el pueblo, digo el mundo entero se ha apartado tanto de los mandamientos que nuestro eterno Padre Celestial dejó estipulados en su palabra. Dice el libro de Malaquías que esa es la obra de Elías. Elías dice, convertiría el corazón, haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Si ustedes me acompañan, por ejemplo, al libro de Lucas, el capítulo número 1, a ver, déjenme ver si es Lucas, ¿ok? Vamos a ir buscando mientras tanto. Sí, es Lucas, capítulo 1, el versículo número 17, Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos a volverlo a leer. Dice aquí, porque él irá delante de él, es decir, ese Elías iría delante de Jesucristo, ese último Elías, ese último movimiento iría delante de Jesucristo, en el espíritu y el poder de Elías, para preparar, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos de los desobedientes a la sabiduría de los justos,
para preparar, dice aquí, un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor. La misión, hermanos queridos, la misión de ese tercer Elías va a ser o es preparar un pueblo bien dispuesto, hermanos. No un pueblo con charlatanería ni sofistería, no un pueblo con cosas que hoy quiere enseñar la teología errada, tanta teología que tenemos nosotros hoy en medio del mundo que está pereciendo, hermanos, y todos los teólogos quieren saber más, y todos los teólogos y cada uno quiere salir con una cosa nueva. No, hermanos, precisamente aquí nos está diciendo que ese último mensaje de Elías, dice, haría volver el corazón de los padres a los hijos y de aquellos desobedientes. ¿Qué es una persona desobediente? Pues bien, una persona que desobedece la ley. Elías haría volver esos desobedientes a la sabiduría de los justos. ¿Cómo? Pues haciéndolos volver a la ley que Yahweh, nuestro Padre Celestial, proclamó desde el Sinaí. Ahora, le voy a dar un dato. Hoy no es mi tema, pero solamente se lo voy a dar así a manera de comentario, porque es algo que se desconoce mucho. Nosotros pensamos que Moisés únicamente subió al monte una vez durante todos los 40 días que posaron allá abajo mientras se dio la ley. En este momento se me escapa exactamente si son 40 días, pero creo que fueron 40 días los que estuvo Moisés allí abajo recibiendo la santa ley de Dios. Muy bien. A ver si ustedes me dejan corroborar esta información, aunque no es mi tema ahorita, ¿ok? Pero me gustaría corroborarla porque no estoy seguro si fueron 40 días o fueron 3 meses. El hecho fue que fueron varios días que Moisés estuvo allí recibiendo esa ley. En todo ese tiempo que Moisés estuvo yendo, o que Moisés pasó allí delante del Señor, Moisés subió 7 veces. 7 veces subió Moisés delante de Jehová y 7 veces volvió a descender. Si ustedes me permiten, yo les puedo dar ahorita las 7 veces que Moisés subió y descendió para recibir la ley de Jehová. Por ejemplo, la primera subida, el primer viaje de Moisés, nosotros lo encontramos en Éxodo 19, 3 al 6, por ejemplo. Éxodo 19, 3 al 6. Fíjense ustedes lo que nos dice. Éxodo 19, 3 al 6 dice, el versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y el versículo número 6 nos dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, versículo 7, y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Es decir, en el versículo 3 Moisés subió y el Señor le dio estas ordenanzas, y en el versículo 7 volvió y descendió. Luego, nosotros encontramos, por ejemplo, en el capítulo 19, el versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Es decir, Moisés dejó al pueblo allí abajo, en la falda del monte, y volvió y subió al monte otra vez, y habló con Jehová, y refirió las palabras del pueblo. En el versículo número 14, del capítulo 19 de Éxodo, encontramos que dice lo siguiente, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestiduras. Es decir, aquí en el versículo 14 nos está diciendo que nuevamente Moisés vuelve y desciende del monte. Es decir, fue y habló con el Padre y volvió y descendió otra vez y le dio las palabras al pueblo en el versículo número 14. El tercer viaje de Moisés nosotros lo encontramos en el capítulo número 19, el versículo 20. La tercera subida dice, y descendió Jehová sobre el monte del Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 20, volvió otra vez Moisés y subió. En el versículo 25 dice, entonces Moisés descendió al pueblo y habló con ellos. Allí entonces Moisés vuelve y desciende a hablar con ellos, completando así la tercera bajada. En el versículo número 20, del capítulo 20, dice,
Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, para probaros ha venido Jehová. Para probaros ha venido Dios y para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. Entonces el pueblo se puso lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Es decir, Moisés volvió otra vez y subió al monte Sinaí. En el versículo número 3 del capítulo 24, fíjense en todo lo que Moisés demoró en esta subida, hablando con Yahweh, allá arriba en el monte Sinaí. Versículo número 3 del capítulo 24. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Capítulo 24, versículo número 3. Ahí está la cuarta bajada de Moisés. Muy bien. En el siguiente viaje, en Éxodo 24, el versículo número 12, Éxodo 24 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tabla de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñaros. Versículo 12, allí Moisés vuelve y sube. En el capítulo 32 de Éxodo, y el versículo 15 al 19, dice, y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Ahí vemos pues la quinta subida de Moisés. En el capítulo 32, el versículo 31, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Aquí vemos que ha sucedido la apostasía, ¿verdad? En el capítulo 32 del becerro de oro. Así que aquí vuelve Moisés, en el versículo 31 del capítulo 32 de Éxodo, a subir delante de Jehová el Señor. En el capítulo 33, versículo 4 al versículo 6, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, es decir, Moisés descendió y le dio la noticia de que Yahweh ya no estaría más con ellos, entonces se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Esa fue la sexta bajada de Moisés. En el capítulo 34, en el versículo 4, dice, y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Esa fue la séptima subida de Moisés. Y el versículo 29 dice, y aconteció que descendió Moisés y del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio. 7 subidas, hermanos, 7 viajes hizo Moisés para subir delante de la presencia de Jehová, para recibir todas esas leyes, todos esos mandamientos, todos esos estatutos, todos esos derechos que Dios quería que su pueblo observara y por los cuales Dios quería que su pueblo se moviese. Ahora, hay algo muy interesante con respecto a todo esto, hermanos queridos. Nosotros conocemos y entendemos como adventistas del séptimo día que la ley moral no fue clavada en la cruz, amén. La ley moral no fue clavada en la cruz. La ley ceremonial fue clavada en la cruz, mas no la ley moral. Entonces, nosotros tenemos que ir, por ejemplo, si son, como se dicen actualmente, únicamente los 10 mandamientos los que están en vigencia, y no muchos estatutos que hay en la palabra de Dios, nosotros tendríamos que decir que fornicar no es pecado, porque en ninguno de los 10 mandamientos hay un mandamiento que diga no fornicarás. Hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio, pero adulterar y fornicar no son la misma cosa. Hoy nosotros como adventistas, por ejemplo, tenemos en Levítico capítulo número, vamos a Levítico un momento, Levítico capítulo número 27, versículo número 30, Levítico 27, versículo número 30, y dice así, y todos los diezmos de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahweh son, es cosa consagrada a Yahweh. Y si alguno quisiera redimir algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a ello.
Y todo el diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, no lo cambiarás. Y si lo cambiare, ello y su cambio serán cosas santas, no se redimirá. Versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Yahweh a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Noten ustedes que no hay un mandamiento en los 10 mandamientos que diga traigan los diezmos a los folí. Sin embargo, es un estatuto que el Señor dejó perpetuo en la palabra de Dios. Es decir, es un estatuto que Dios está pidiendo que sea cumplido y que Elías llamaría la atención del pueblo en los últimos días para que cumpliese con ese mandamiento del Señor. La ley moral, hermanos queridos que me están escuchando en esta hora, ha sido sumamente descuidada. Capítulo 18 de Levítico, vamos a entrar en algo muy interesante. Hay una característica importante que Dios le mostró a su pueblo antes de que entrase en la Canaán terrenal. ¿Ok? Cuando Dios llamó a su pueblo para sacarlo, para libertarlo de en medio de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto, que es la esclavitud que hoy el pueblo está viviendo por medio de este sistema satánico del nuevo orden mundial, que nos tiene encerrados en una jaula, y que Dios pretende sacarnos de esa jaula. Dios primero llevó al pueblo al desierto para en ese lugar prepararlo y darle los mandamientos, los estatutos, darle la ley moral completa. Ahora, fíjense ustedes que en medio de la preciosura, de la hermosura de esa ley moral, el Señor declaró lo siguiente, capítulo 18 de Levítico, dice así: y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh Señor tu Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Fíjense ustedes que Satanás también tiene estatutos. Esto es muy interesante. Así como Dios tiene mandamientos, así como Dios tiene estatutos y ordenanzas, también Satanás tiene estatutos. Y aquí Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes son mi pueblo, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes no andarán conforme a los estatutos de ese pueblo del cual acaban de salir y conforme a los estatutos de los pueblos a los cuales van a entrar. Dice, versículo 4, mis derechos guardaréis y pondréis por obra. Mis estatutos guardaréis, haciendo el hombre, los cuales, haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Yahweh tu Dios. Es decir, el Señor dice, si ustedes cumplen con estos mandamientos, ustedes van a vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 6 del capítulo 18 de Levítico dice, ningún varón se allegue a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. Miren ustedes, hermanos, noten ustedes la belleza de estos mandamientos, la belleza de estos estatutos que pertenecen a la ley moral y que están enterrados hoy en medio de la basura del olvido. Que el pueblo de Dios, representado por ese tercer Elías, tiene que volver a predicar y tiene que volver a hacer referencia, no solamente al pueblo, sino al mundo entero que perece en la perdición de los canaanitas, ¿ok? Dice el versículo 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez es, no descubrirás. Noten ustedes, hermanos, a mí me sorprende la afinidad de nuestro Padre Celestial, la belleza, cómo prohíbe las relaciones entre primos. Fíjense lo que dice el versículo 10, la desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Aquí está hablando de las nietas y los nietos. Versículo 11, la desnudez de la esposa de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, o sea, tu tía, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta es de tu madre, es decir, tu tía. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás.
no llegarás a su esposa, esa esposa del hermano de tu padre, es decir, tu tío. La desnudez de tu nuera no descubrirás, la esposa de tu hijo, de tu hija. Esposa es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la madre de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Ahora el versículo 19 nos va a entrar en algo interesante. Fíjense ustedes, hermanos, dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Eso es un mandamiento, hermanos. Bueno, todos los que hemos leído en el capítulo 18 definitivamente son parte de la ley moral que debería de estar siendo predicada en este último tiempo, especialmente al mundo, porque estas son las prácticas que el mundo hoy está llevando a cabo. ¿Ok? Aquí dice que es un pecado, una abominación delante del Señor allegarse a la mujer, descubrir su desnudez cuando ella está durante su ciclo menstrual. El versículo 20 nos sigue diciendo, además no tendrás acto carnal con la esposa de tu prójimo, contaminándote con ella. Versículo 20, no des tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch, no contamines el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Uy, hermanos, esto es interesante, este versículo 21, como hoy el mundo entero está dando su simiente a Moloch a través de la falsa festividad de la Navidad, hermanos. Y sentando a los niños para ser quemados delante del fuego del televisor, ofreciendo una carísima, una grande ofrenda a Moloch. Versículo 22. Fíjense en esto, hermano, no puede decir nadie en el mundo entero que esto está abolido. Nunca puede esto estar abolido. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, dice el Señor. No te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Esto, hermanos, tenemos que proclamarlo al mundo que perece. Versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque es depravación. Y nosotros no podemos decir, hermanos, que esto no está sucediendo en el mundo hoy. En mi país, yo soy colombiano, de nacimiento colombiano. Hay un lugar donde se acostumbra mucho que los hombres tengan como compañera activa, y cuando digo activa estoy hablando sexualmente, una burra. Hay muchos lugares en México, por ejemplo, donde los hombres están utilizando un caballo. Acabo de ver una noticia esta mañana o ayer, no estoy seguro, en el Facebook, de unas personas que tenían algunos animales de 4 patas, más exactamente, unas perras, y aunque suena un poquito, hermano, absurdo, no sé qué palabra darle a esto, abominable, horrible, asqueroso, es lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque la ley moral del Señor ha sido enterrada en muchos preceptos, mandamientos, estatutos que el Señor dejó, que están enterrados y que hoy nos están proclamando. Dice el versículo 24, en ninguna de estas cosas amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y ahora, hermanos, me interesa mucho resaltar este siguiente aspecto que el Señor da. Dice, y la tierra vomitó a sus moradores. ¡Wow! Entonces, la tierra está sintiendo todas estas abominaciones. La tierra está sintiendo toda esta perversión. La tierra está viviendo toda esta depravación. La tierra está sintiendo la perversión sexual, la inmoralidad sexual que se está dando al mundo entero hoy, hermanos. El mundo entero está dedicado al culto al Dios Baal. El culto al Dios Baal consistía en la promiscuidad, en la prostitución sagrada, en satisfacer los deseos de la carne a cualquier costa, hermanos. Y el mundo hoy está dedicado, está consagrado a esas costumbres. Y el Señor está diciendo que antes
Antes de ser llevados a la tierra, hermanos, a la tierra, antes del pueblo ser llevado a la Canaán, dice, no te contaminarás de esta manera, porque eso hacían las naciones que estaban antes de ti, y la maldad, dice, yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Literalmente, hermano, la tierra vomitó a sus moradores. Y fíjense ustedes, versículo 26, vosotros pues guardaréis mis estatutos y mis decretos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada para que la tierra no os vomite. Noten ustedes, hermanos, que es un consejo que Dios le está dando a su pueblo. Noten ustedes que es un consejo que Dios en su infinita misericordia y amor le está dando a su pueblo y al mundo entero. No se contamine. Hermanos, ¿qué es esto de que la tierra os vomitará? ¿De dónde venía esta perversión? ¿De dónde venían estas costumbres? Vamos nosotros, hermanos, nosotros conocemos, porque lo hemos estudiado muchas veces, que el pueblo de Israel estaba listo para entrar a la tierra que se llamaba la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. Si nosotros vamos, por ejemplo, a ver la tierra de Canaán, a ver quiénes eran las naciones que vivían en esa tierra, que se había contaminado y que Yahweh estaba echando de delante de los hijos de Israel, nosotros tenemos que ir a Éxodo capítulo 3 y ver el versículo 8. Éxodo capítulo 3, versículo número 8, nos dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esta era la tierra a la cual Dios pretendía, hermanos queridos, introducir a su pueblo, al pueblo de Israel, a la tierra del heveo. Noten ustedes, vamos a volverlo a leer. Dice al cananeo, la tierra de Canaán, al eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si ustedes van, por ejemplo, a Nehemías 9, capítulo 9, versículo 8, también vuelve otra vez y repite quiénes eran los moradores de esa tierra, que practicaban todas esas, que llevaban a cabo todas esas prácticas inicuas que veíamos hace un momento en Levítico capítulo 18. Vamos a Génesis capítulo 9 para ver de dónde viene ese pueblo y cuál es la característica principal de ese pueblo. Noten ustedes, el capítulo 9 de Génesis, el versículo número 18, nos dice lo siguiente, dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron estos, Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, la tierra a la cual iba a ser llevado el pueblo de Israel después de ser librado de la mano del faraón de Egipto, era la tierra de Canaán. Así que ese Canaán era hijo de Noé. Noten ustedes el versículo 19 lo que nos dice. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahora yo me quiero detener un momento aquí, hermanos, para meditar lo siguiente. Algo muy interesante y muy profundo. Yo no sé, ustedes, cada uno en su casa lo puede escudriñar con sus comentarios, o yo no sé si tengan comentarios bíblicos o no los tengan, pero ustedes lo pueden meditar, estudiar, escudriñar, pero el Espíritu a mí me ha inquietado hacia la forma en la cual Canaán miró a su padre en este evento, en este momento, en este pasaje. Dice mi Biblia, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Si ustedes van a Levítico 18, estaba prohibido ver la desnudez del padre. Ahora, una mirada puede ser accidental, pero la pregunta es, ¿qué tipo de mirada lanzaría Cam a su padre en este
pasaje. Fue tan terrible el cuadro, fue tan terrible este momento que dice el versículo 23, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito sea Yahweh, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Ahora, hermanos, este pasaje es tan tremendo que esa mirada que Cam dio a su padre, dio como resultado la maldición de su hijo Cam. Fíjense ustedes que el capítulo número 10 de Génesis nos va a mostrar algo interesante. Dice, versículo 5, por esto fueron repartidas las islas de los gentiles en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a la familia de las naciones. Ahora, miren lo que va a decir el versículo 6, dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, que eran descendientes de Cam, Seba, Ávila, Sabtá, Ramá, Sabtecá, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán, y Cus, que era hijo de Cam, descendiente de Canaán, engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso cazador en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Fíjense ustedes que de Cam sale toda la descendencia del mal. Este primer cazador, este primer tirano que se conoce bíblicamente, fue Nimrod, ¿ok? Padre de Tamuz. Pero ahora, fíjense ustedes, hermanos, que si nosotros seguimos, dice que diseñaron las ciudades, dice el versículo 15, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Hed, ahora el versículo 16 dice, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Ardeo, al Samaneo y al Amateo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos, y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar, hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Admá, Seboín, hasta Lasá. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahora va a dar la descendencia de Sem y de Jafet, que fueron los hijos de Dios. ¿Ok? Ahí ustedes la pueden leer. Pero fíjense ustedes que la descendencia de Cam creció tanto, hermano, fue tanta la descendencia de ese pueblo maldito, que en el versículo 25 nos dice, y a Aber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Es decir, los continentes de la tierra antes de este pasaje estaban todos unidos. Pero la maldad se llegó a proliferar tanto que en este momento Dios, como alternativa para disolver esa maldad, para frenar la oleada de inmoralidad que se había levantado en ese tiempo, pues lo que hizo fue dividir el planeta, es decir, crear lo que hoy conocemos como continentes. Es tanto la rebelión de la descendencia de Cam que en el capítulo número 11 y el versículo número 4 dice que dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, ya estaban predispuestos a que les volviese a pasar lo mismo. Ya les había pasado una vez y ellos, bajo la rebelión, bajo la bandera de Satanás, se iban a encargar de que no les volviera a suceder eso nuevamente. ¿Qué cosa? Que fuesen repartidos de sobre la tierra. Hermanos amados, yo creo que vamos a tener que ir terminando. De allí vienen las naciones que Dios estaba echando de delante del pueblo de Israel. Esa tierra era la que había sido prometida al pueblo.
el capítulo número 2 del libro de Amós, capítulo número 2 del libro de Amós, si me acompañan un momentito allí, capítulo número 2 del libro de Amós, ¿ok? Nos dice lo siguiente, el versículo 9 al versículo 10 dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como un alcornoque, y destruí su fruto arriba, sus raíces abajo, y yo os hice a vosotros subir de la tierra de Egipto, y os traje por el desierto 40 años, para que poseyeseis la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas, de vuestros jóvenes, para que fuesen nazareos. ¿No es esto acá así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros, perversos, hermanos, se volvieron perversos los hijos de Israel, dice el Señor. Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. No queremos oír esa palabra. No profeticéis, no queremos escuchar la palabra de Yahweh, nuestro Dios. Ahora, hermanos queridos, esa tierra, era tanta la perversión de ese pueblo, era tanta la inclinación hacia la inmoralidad sexual de ese pueblo, hermanos, que la tierra los vomitó, la tierra los estaba vomitando. ¿Qué era eso de que la tierra los estaba vomitando? Pues sencillamente, hermanos, que la tierra ya no soportaba más el quebrantamiento de la ley de Yahweh. La tierra ya no soportaba más la inmoralidad sexual que se estaba dando en medio de esa tierra, de ese pueblo. Ahora yo pregunto, ¿será lo mismo que está sucediendo hoy, hermano? ¿Se habrá perdido el temor a nuestro Padre Celestial en medio del mundo y en medio del pueblo profeso hoy? Si nosotros vamos, hermanos, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 24, Isaías capítulo 24, nosotros vamos a ver que las mismas características que Dios dio de esos pueblos por los cuales estaba echando de delante de ellos a Israel, hoy se está repitiendo, pero no se puede negar de manera innegable. Mire lo que dice el capítulo 24 de Isaías, el versículo 1. He aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y dispersa sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo hacia su señor, como a la criada hacia su señora, como al que compra hacia el que vende, como al que presta hacia el que toma prestado, como al que da al ogro, así como el que lo recibe. Del todo será vaciada la tierra y totalmente saqueada, porque Yahweh ha pronunciado esta palabra. Versículo 4. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes de los pueblos de la tierra, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el decreto, rompieron el pacto eterno. ¡Wow! Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Fíjense ustedes que aquí Isaías nos está dando esto como tiempo pasado. Y esto precisamente se cumplió, hermanos queridos, en la desolación, allá en la que estamos viendo hace un momento, que la tierra vomitó a sus moradores. Pero también era una profecía que se iba a cumplir en el año 70, que se cumplió con la invasión del pueblo de Roma, el pueblo romano, cuando invadió a Israel en el año 70. Y es una profecía que se volverá a cumplir justamente antes de que Dios vuelva, de que Cristo vuelva a esta tierra. En el libro Evento del Tiempo Final, que es el libro original del cual sacaron Eventos de los Últimos Días, en el capítulo número 3 se titula Las Ciudades, la página número 6, nosotros encontramos lo siguiente. En el manuscrito 85 del 5 de junio de 1899, el Espíritu Santo dice: Satanás interpreta a su manera los acontecimientos
Y los hombres influyentes piensan, como él quiere, que las calamidades que azotan la tierra son resultado de la violación del domingo. Fíjense qué interesante, amados hermanos. Por una parte, se va a estar proclamando el domingo como día de reposo. Los hijos de Dios van a estar proclamando en los últimos días, cuando se dé el siguiente cumplimiento de lo que estamos estudiando, los hijos de Dios van a estar proclamando más potentemente el sábado. Pero los influyentes de la tierra van a estar proclamando el domingo. A la par que esto se está dando, van a estar derramándose las copas de la ira. Van a estar dando grandes terremotos, tsunamis, inundaciones, huracanes, toda clase de calamidades y de catástrofes, que es lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo justamente en este momento. Dice, creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgarán leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. ¡Wow! Entonces, en vez de pensar que se está quebrantando la ley moral y que por eso Dios va a estar enojado, lo que van a hacer es que van a pensar que es porque se está pisoteando el domingo. Y el mundo va a continuar en su libertinaje, va a continuar en el quebrantamiento de la ley moral. Y los juicios de Dios van a seguir cayendo sobre esta tierra. Dice, los que honran a Dios al guardar el verdadero día de reposo son considerados desleales al Señor, cuando en realidad son desleales los que los juzgan, porque están pisoteando el día de reposo instituido en el Edén. El Señor espera que su pueblo tenga fe en el Dios viviente que creó todas las cosas. El pueblo escogido de Dios será sometido a pruebas antes de que se lo pueda señalar como buen siervo fiel, digno de heredar la vida eterna con sus beneficios celestiales. El Señor sacó el pueblo de Israel de la tierra de esclavitud al desolar la fecunda tierra de Egipto para cumplir con su propósito extraordinario, con su propósito de enseñarles la primera y la más extraordinaria lección de que Dios era su Dios, el único Dios vivo y verdadero en quien debían confiar. El Señor Dios de Israel va a ejecutar su sentencia sobre los dioses de este mundo. Alabado sea su santo nombre, hermanos, como lo hizo sobre los de Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. ¡Wow! Entonces vemos que ese cumplimiento de que la tierra vomitó a sus moradores en Levítico capítulo 18 se va a volver a cumplir justamente en este tiempo que nosotros estamos viviendo y ya estamos comenzando a vivirlo. ¿Por qué? Por todas esas costumbres, mis amados hermanos, que nosotros estamos viendo que se hacían y que se llevaban a cabo en esa tierra de Canaán. Dice aquí, Dios destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo el último tramo de la historia de este mundo. Fíjense, hermanos, la pregunta que hace el Espíritu Santo. No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en el último tramo de la historia de este mundo. Y ahora ya termina el párrafo diciendo, escuchen muy bien, hermanos queridos, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoc. No, dice, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Se aproximan tiempos peligrosos y en lo posible debemos establecer nuestro trabajo sobre un fundamento correcto. Tenemos que dejar las grandes ciudades y comprar una propiedad en el campo. Sobre todo es esencial que nuestros sanatorios sean establecidos en el campo. Entonces vemos, hermanos, mientras que Satanás, permítanme hacer una última referencia del capítulo número 16 de Apocalipsis. Nosotros vemos todas las plagas que van a empezar a caer, que van a ir en rápida sucesión en el fin de los tiempos, en Apocalipsis 16. Pero en el versículo 16
nos dice, encontramos algo interesante. Dice el versículo 14, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Aquí hay una referencia muy interesante, mis amados hermanos, que no puedo dejar de dar, ¿ok? La palabra Armagedón es una palabra compuesta de dos palabras. La primera es la palabra Ar y la segunda es la palabra Magedón. Pero en los originales la palabra Ar no aparece. Si ustedes ven, por ejemplo, el comentario bíblico adventista, le va a esclarecer este punto donde dice, la palabra Ar no aparece en los primeros escritos. ¿Ok? La palabra, en vez de la palabra Ar, es la palabra Ir. La palabra Ir significa ciudad. La ciudad de Armagedón, es decir, lo que Satanás, la última estrategia que Satanás está haciendo, es tratar de congregar el mundo entero en las ciudades donde se viven precisamente todas estas abominaciones que Yahweh reprochaba, que Yahweh abominaba y odiaba, que nos está mostrando en el capítulo 18 capítulo 18 de Levítico. ¿Ok? Mientras Satanás congrega el mundo entero en el ambiente de las ciudades donde se vive toda esta perversión, los hijos de Dios van a ir saliendo uno por uno del ambiente de la perversión que se vive en ellas. Hermanos, el Señor dice en su palabra, Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 al versículo 19, con esto terminamos, quiero dejarlos con este pensamiento, dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Vuelvo, hermanos, y recalco la palabra otra vez lo está diciendo, el tiempo de dar el galardón a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Mis amados hermanos, que seamos encontrados en aquel grupo de los santos y de los que temen el nombre de Yahweh nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre. Que el Señor le bendiga en esta noche, queridos hermanos. Sigamos hacia adelante. Maranata, el Señor viene pronto. Todos estos acontecimientos que están sucediendo en el planeta Tierra, todas estas avalanchas, todos estos torbellinos, todos estos terremotos, todas estas inundaciones, todas estas oleadas de calor tan extremo, frío extremo por unas partes, nos muestran una cosa, hermanos. El Señor Jesucristo está empezando a derramar las copas de la ira y su pueblo tiene que alistarse, saliendo, agrupándose y saliendo de en medio del ambiente de las ciudades para vivir una vida tal como lo hizo Enoc. Y tal como lo hizo Enoc, ser arrebatados de este mundo perverso. Que el Señor les guarde mi deseo de oración en esta hora. Padre Santo que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tu hermosa palabra. Gracias por enseñarnos a través de ella, Señor. Perdona nuestras faltas y pecados, ilumina nuestros senderos, nuestra mente y nuestro corazón. Haga de nosotros lo que usted quiere que seamos. Límpianos, Señor, de toda contaminación moral. Límpianos, Señor, de toda cosa inmunda o que usted repudie. Que nuestra mente sea limpia, que nuestro corazón sea limpio, que nuestros pensamientos sean limpios para agradarle, para glorificarle, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos alrededor del mundo, todo tu pueblo, Señor, y especialmente a todos los que en este momento están escuchando tu santa palabra. Bendiga el programa que sigue a continuación, Padre eterno. Lo ponemos en sus santísimas manos. Guárdenos, Señor, en su divino amor. Imbúyanos y llénenos de su Santo Espíritu. E ilumínenos, Señor, para hacer su voluntad en todo momento y lugar. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, lo rogamos y lo agradecemos. Amén y amén.